Mis hermanos, buenas tardes. Donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted esté, ahí en la comunidad de su hogar, le pido por favor que prepare su Biblia. Ciertamente, mis hermanos, estamos a la distancia. Sí, a la distancia físicamente por las actuales circunstancias, pero unidos en espíritu. Y oro al Señor para que estemos apartando este tiempo para alabarlo y glorificarlo. Yo le saludo con gusto y espero que esté en compañía de su familia, dispuesto a aprender de la palabra de Dios. En nuestra última enseñanza, vamos a hacer un breve recuento, vimos el poder y los atributos divinos de Jesús, ese poder que continuamente se hacía evidente. Jesús, cuando estuvo en la carne, cuando Él vino aquí a la tierra, estaba consciente de su ministerio. Él no anhelaba que le conocieran únicamente como aquel que hacía milagros, los cuales, si Él quería en su soberanía, los hacía. Pero debemos de resaltar que los milagros siempre estaban acompañados por la exposición de la palabra. Normalmente los milagros venían después de que el Señor compartía las verdades del reino. Cuando la multitud se acercaba a Jesús, mis hermanos, lo hacía para buscar en Él lo que no encontraban en los líderes religiosos de la época. Líderes que vivían abusando del pueblo y que además eran egoístas, mezquinos, orgullosos y sobre todo vanagloriosos. A ellos no les gustaba estar con las personas comunes por temor a contaminarse. Estos líderes religiosos no querían al pueblo, pero sí querían beneficiarse del pueblo. Cualquier parecido a lo que se vive en la actualidad puede ser una mera coincidencia, pero no así el Señor. Cualquiera que se acercaba a Jesús podía constatar que Él siempre estaba disponible, Él siempre estaba cercano, atento a las peticiones de la gente. En otras palabras, Jesús siempre estaba conviviendo con ellos, dedicándoles tiempo. Jesús, mis hermanos, es el ejemplo del pastor con sus ovejas, siempre guiando, siempre enseñando, consolando, escuchando, abrazando, es decir, compartiendo con ellos su vida. A Jesús le gustaba socializar con todos, Él no hacía acepción de personas. Y aún en medio de cientos o quizás miles de personas que lo buscaban, dedicaba tiempo para sanar a los enfermos. Pero no solo se preocupaba por sanarlos físicamente, sino de restaurarlos por completo. Él se encargaba de las necesidades de todos aquellos necesitados. Tal fue el caso de ese hombre rico llamado Jairo, que llegó ante Jesús humillado a sus pies para solicitarle que sanara a su hija. Este hombre hizo de lado su estatus como principal de la sinagoga. No le importó que se burlaran de él o las críticas de su familia. Tal vez lo despreciarían los conocidos. Incluso no tuvo temor de los fariseos y los escribas de que pudieran hacerle algún daño. Él dejó de lado todo lo que había sido importante para su vida con la única esperanza de que su hija de 12 años sanara. Pero cuando llegaron a la casa, era demasiado tarde. La niña había fallecido. Sin embargo, a pesar de la difícil y aparente irreversible situación, Jairo aún conservaba su fe. Jesús lo alentó diciéndole: Jairo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y en un instante, tocando a la niña con el poder de su palabra, la resucitó. Lo mismo sucedió con una mujer enferma, cuyo flujo no cesaba. Ella era ceremonialmente impura. Ella se encontraba debilitada por la enfermedad y ella era rechazada por todos, incluso su familia. Nadie quería tocarla. Despreciada, buscaba acercarse a Jesús y pensaba: si tan solo tocara el borde de su manto, seré sanada. De la misma forma, Jesús mostró su misericordia restaurando a esta mujer no solo físicamente, sino social y espiritualmente también. Pero aunque Jesús hacía muchos milagros, no todo el mundo era sanado, y esto sucedía porque el objetivo principal de Jesús no era venir a hacer milagros. Jesús buscaba que la gente escuchara su mensaje, su evangelio, las buenas nuevas de salvación. En Marcos 1:38, Jesús les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Predicar, mis hermanos, era una parte muy importante de su venida, compartir el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. Y este es el mismo mensaje que tenemos hoy en nuestros tiempos. Un mensaje que tiene la virtud de sanar las vidas físicas y espirituales de las personas, todas aquellas vidas que han sido dañadas por el pecado. Con este recuento de lo que estudiamos la vez anterior, nos servirá para tener una perspectiva mejor de lo que viene en nuestra serie en Palabras de Jesús.
Pero antes de continuar, mis hermanos, quiero pedirle que por favor, ahí en su lugar, cierre los ojos y me acompañe en una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu cuidado, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de escuchar tu palabra y de aprender de ella. Sabemos que ante las circunstancias que estamos pasando, Señor, pues se nos ha pedido mantenerlo lo más que podamos dentro de nuestros hogares, y ahí en ese lugar, Señor, queremos honrarte, darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, y permite que nuestros oídos espirituales, Señor, se abran para recibir tu palabra. Nos dejamos en tus manos, Señor, pidiéndote que bendigas estos momentos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues si es tan amable, abra su Biblia en nuestro libro de estudio. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9, versículo 1. Mientras lo busca, muy probablemente encuentre como título Misión de los 12 discípulos. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y a continuación encontramos las palabras de Jesús. Versículo 3. Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. El día de hoy, mis hermanos, estudiaremos a detalle estos versículos, del 1 al 6, pero en especial las palabras de Jesús. Hemos llegado a un punto medular. Este es un punto especial en la cronología de Lucas. Este es un parteaguas. Es el inicio de algo que ha perdurado hasta nuestros tiempos. Y a lo largo de la enseñanza entenderemos por qué. Además, mis hermanos, caben muchas preguntas en este pasaje que acabamos de leer. Por ejemplo, ¿por qué Jesús les dijo estas cosas a sus discípulos? ¿Por qué les dio poder y autoridad sobre las enfermedades y los demonios? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué estaba tratando de enseñarles? ¿Es que acaso los estaba probando? Estas son algunas de las preguntas que responderemos a lo largo de la enseñanza. Así que entremos en contexto de la historia. Había pasado aproximadamente 1 año y medio desde que Jesús fue bautizado e inició su ministerio. 18 meses hasta este día, un promedio de 550 días. Y en este lapso de tiempo tan corto, donde la información no transitaba tan rápido como en nuestros tiempos, sin medios masivos de comunicación, sin internet, sin televisión, sin radio, sin nada de la actual tecnología. En este corto tiempo, todos los de la región de Galilea conocían, sabían de Jesús y ahora lo seguían multitudes. Miles salían a su encuentro. A donde quiera que Jesús iba, su objetivo principal era predicar el evangelio, pero también contestaba preguntas e incluso manejaba con tranquilidad los conflictos que le presentaban sus opositores. Además, se daba tiempo de sanar enfermos, de resucitar y de sacar demonios. Pero su ministerio, por así decirlo, era en solitario. Él era el único. Solo Jesús predicaba, solo Jesús consolaba, solo Él enseñaba, solo Él ministraba y sanaba. Jesús, siendo la imagen visible del Dios invisible, como creador del universo, podía continuar con su ministerio de manera tan eficiente como lo había hecho hasta el día de hoy. Sin embargo, este día, Él decidió hacer algo diferente. Así es, mis hermanos, Jesús tenía un plan donde haría partícipe de su labor a la humanidad. Y se propuso en este día multiplicar el ministerio con 12 de sus discípulos, los mismos que Él llamó y que también nombró apóstoles. Busque conmigo Lucas capítulo 6, versículo 13, donde encontramos este llamado. Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estos 12 hombres, hasta el momento en la historia, habían estado muy cerca de Jesús. Lo habían acompañado a todos lados, a todos los lugares a los que Jesús iba. Jesús los llamó y les dijo en algún momento que ellos serían pescadores de hombres, pero 18 meses después,
En realidad ellos no habían realizado ninguna labor, pero todo estaba por cambiar. Regresemos a Lucas capítulo 9, versículo 1, donde dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, mire, subraya la palabra poder, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Aunque había más discípulos alrededor de Jesús, que ellos por su cuenta se habían acercado al Maestro, Jesús se enfoca en estos 12, los mismos que él escogió. Y para ser franco, a la vista de los hombres, a la vista natural, estos discípulos eran algo toscos. Eran poco preparados, hombres comunes y corrientes, hombres rudos, curtidos por el sol. Ellos no tenían ninguna credencial o título que los avalara o que los calificara para hacer la tarea a la que serían encomendados. Por todo este tiempo, ellos habían acompañado al Maestro, escuchaban lo que hacía y decía, pero en realidad ellos no hacían nada. Ellos eran aprendices, pero eran aprendices sin que ellos lo supieran, porque Jesús en todo este tiempo los estuvo capacitando. Ahora Jesús los llama a los 12 y les hace una encomienda. Vayan y prediquen. Versículo 2 de Lucas 9. Ahí dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¡Qué trabajo tan complicado! Ahora a ellos les tocaba salir a los alrededores y predicar sobre el reino de Dios. Pero ¿cómo hacerlo si nunca lo habían hecho? Ahora deberían de dejar al Maestro y salir a predicar el arrepentimiento de pecados y la salvación. Jesús los estaba nombrando pregoneros. Los estaba llamando heraldos para que dijeran a todos que el reino de Dios estaba a la mano, porque Jesús, el Señor y Rey, había llegado. Él habitaba entre ellos. Pero ¿saben? No solo los envió a predicar, sino que les dio algo adicional. Ellos están sorprendidos, no saben cómo reaccionar. Jesús está hablando con ellos diciéndoles, irán primero a predicar al pueblo judío. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Estas son palabras de Jesús en otro evangelio. Jesús los envía a predicar e imagino la cara de ellos pensando, ¿pero cómo podemos hacer esto? Nunca lo hemos hecho. Nadie nos creerá. Sin embargo, Jesús les dice, no van a ir en sus fuerzas, no se preocupen, pues yo les daré algo que será una evidencia para todos de que yo soy el que los envío. Por lo tanto, les doy poder y autoridad sobre todos los demonios y también para sanar enfermedades. Mis hermanos, en aquella época en que estos 12 hombres predicaron, era necesario, sí muy necesario, que el mensaje fuera validado y creído. Por lo tanto, necesitaban dar testimonio de que el mensaje era divino. Es por esto que Dios les concedió temporalmente el poder de realizar las mismas señales milagrosas que Jesús había realizado. Así es, Jesús les dio dominio total sobre los ángeles caídos, les dio poder para sanar enfermedades y aún de resucitar a los muertos. En el Evangelio de Mateo, no lo busque, yo se lo leo, en el pasaje paralelo Jesús les dice, Mateo 10, 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, porque de gracia recibisteis, dad de gracia. En ese tiempo, los discípulos mostraron un poder divino que daba testimonio de que ellos estaban predicando la verdad. Pero este testimonio se mostraba después de que ellos habían predicado el Evangelio. El hecho de que los discípulos hicieran milagros solo era el reflejo del carácter misericordioso y compasivo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos también ayudaban a todos los necesitados y afligidos. Estos 12 hombres en primer lugar tenían que predicar la salvación. Este era el principal objetivo. Y después manifestar la compasión de Dios, no quedarse con nada. Es por eso que ellos hacían los milagros, dando de gracia lo que habían recibido de gracia. Porque si solamente hubieran predicado, la gente podría haber visto este reino del cual hablaban solo como algo espiritual, algo que ellos no podían ver, algo que ellos no podían palpar. Por otro lado, si solo hubieran sanado sin predicar, la gente no habría comprendido la importancia espiritual de la misión. Es por eso que eran necesarias ambas cosas.
Pero ahora viene la parte difícil pero para los discípulos. En los versículos que siguen, Jesús los anima a mostrar confianza y fidelidad. Abra conmigo su Biblia nuevamente y busque Lucas capítulo 9, versículo 3. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. ¿Por qué Jesús les dice esto? Bueno, esto va en 2 direcciones. La primera es una advertencia a cuidarse de ellos mismos. Jesús los está exhortando a mostrarse íntegros y fieles, porque los discípulos ya habían recibido el poder de sanar todo, de aliviar el sufrimiento del hombre, pero dentro de ellos estaba el potencial. Un potencial que existe en todos los humanos, el potencial de abusar del poder. Todo para beneficio propio. Imagina el beneficio económico de sanar enfermos, lo que podían cobrar liberando a un endemoniado. Existía mucha gente desesperada que hubiera pagado hasta la última moneda por obtener sanidad, o incluso hubieran pagado cientos de monedas de oro por resucitar a alguien. Ellos, si querían, podían enriquecerse con el poder que les había sido confiado, aprovechándose del sufrimiento de las personas. Pero Jesús los estaba probando. Los estaba probando a ser íntegros, pero también se estaba arriesgando que al momento de enviarlos ellos pudieran hacer algo incorrecto. Jesús decidió hacerlo, que ellos predicaran la palabra, y se arriesgó al darles todo ese poder. Y por otro lado, en otra dirección, los está exhortando a confiar. Cuando Jesús les dice: no toméis nada para el camino, les está diciendo: actúen por fe, confíen en que mi Padre les suplirá todas sus necesidades, salgan solo con lo que lleven puesto. No lleven bordón. Aparentemente habla de que no lleven bastón. Los bastones servían de apoyo al caminar por las complicadas veredas y los caminos de la zona. Era muy difícil salir sin ellos. Realmente ellos necesitaban este bastón. Por lo tanto, puede ser que Lucas se referiría a no llevar un garrote, un palo extra, ese que podían utilizar como arma de defensa contra malhechores o animales. A final de cuentas, el punto era que los discípulos iban a salir rápidamente. Saldrían todos al mismo tiempo, sin mucha preparación, confiando en el cuidado de Dios en vez de sus propios recursos. Jesús también les dice: no llevéis alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. ¿Qué sucedía con el hecho de viajar sin equipaje? Bueno, esto los ayudaría a moverse con más rapidez, a desplazarse fácilmente por la zona. Mis hermanos, aunque esta austeridad era temporal, porque solamente fue algo temporal, es decir, para el entrenamiento de los 12, podemos ver que no era nada sencilla. ¿Por qué? Porque los estaba orillando a confiar y a depender total y absolutamente de la provisión de Dios. Ellos tenían que esperar en Dios para suplir todas sus necesidades. Y esta prueba los llevó a que dieran un paso de fe, a confiar plenamente en el Señor y después esperar el tiempo en que el Señor les proveería. Quiero aprovechar para hacer un paréntesis. Quiero explicarle algo adicional. Y este paréntesis es para decirle que las pruebas que son de Dios, las que verdaderamente vienen de parte de Dios, siempre son buenas. Y sí, aunque no las podamos entender, aunque las pruebas sean difíciles, duras, o muy duras, o incluso dolorosas, las pruebas que vienen de parte de Dios siempre son buenas. Siempre tienen un objetivo. Sin embargo, mucha gente se equivoca, porque no entiende que al ser las pruebas de parte de Dios, estas pruebas llevan el propósito de edificar, de fortalecer, de enseñar, de bendecir, de alentar, de animar. En otras palabras, de hacernos mejores cristianos. Pero debemos de dejar que verdaderamente las pruebas sean puestas por Dios. De manera lamentable, tomando un papel que no nos corresponde, somos los hombres quienes queremos intervenir. Y decidimos ser nosotros quienes ponemos las pruebas para evaluar a los demás. Y erróneamente queremos hacer el trabajo de Dios. Muy seguramente la intención es buena, pero lo hacemos desde una limitada perspectiva y con una corta visión. Por lo tanto,
cuando nosotros nos ponemos a realizar pruebas, siempre serán incompletas. Y esas pruebas las usamos para obtener información o ver cómo piensan las personas. Y al hacerlas según nuestro parecer, es común que el resultado de estas pruebas terminen dañando y afectando a los demás. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque podemos ser nosotros quienes terminemos siendo piedras de tropiezo, y hay de aquellos por quien vienen los tropiezos. Que intentando ayudar a Dios terminemos haciendo algo que no era su voluntad. Y aquí cierro el paréntesis. Regresemos a la historia. Jesús les dice: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Observe cómo es que Jesús les da instrucciones claras, precisas y a la vez estrictas. En ningún momento pueden ellos decir: ¿a qué se estará refiriendo el Señor? Pero no solo les está dando instrucciones de cómo van a andar predicando, ligeros, sin equipaje, sino también les enseña a que ellos deben de tener contentamiento. Como cristianos conocemos esta palabra, pero muchas de las veces se nos olvida lo que es el contentamiento. Acompáñenme a Lucas capítulo 9, versículo 4. En palabras de Jesús dice: y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. En aquellos años no existían los hoteles, no existían muchos lugares donde hospedarse y los mesones eran lugares peligrosos. Y saben, no había en todos lados. Por lo tanto, en cada lugar, cada poblado que visitaran, los discípulos debían de quedarse en una sola casa. Jesús les dice: en cualquier casa donde entréis. Es decir, en la casa que los inviten, allí se quedarán. Y cuando sea necesario salir a otro lugar, de ahí se irán. Pero ¿por qué es que Jesús les está dando esta instrucción? La principal razón es porque así no se ofenderían sus anfitriones, porque algunos tendrían la tendencia a trasladarse a otra casa que fuera más cómoda o socialmente más prominente. Además, al hacer esto los distinguiría de los falsos maestros que ya populaban por aquella época, que andaban de casa en casa recaudando dinero, engañando a todos. Tristemente, en la actualidad, muchos se aprovechan del nombre de Jesús y hacen lo mismo, abusan de las personas. Además, la instrucción de quedarse en una sola casa tenía como objetivo no ser una carga para el hospedador, porque su permanencia en cada comunidad, en cada poblado, en cada ciudad, sería muy breve. Solamente irían de paso lo necesario para hacer lo que les fue encomendado. Es decir, el objetivo solamente era compartir la palabra, no pasar tiempo de más. Esta es una enseñanza que debemos de tomar todos nosotros como cristianos. Debemos de tener contentamiento y no abusar. Independientemente si vamos a predicar el evangelio, a pasar algún tiempo con algún familiar o con algún hermano en la fe, debemos demostrar agradecimiento en todas las cosas que nos ofrecen. Y por favor, no andemos volteando a ver si en otro lado los pastos están más verdes. Acompáñenme al verso 5 de Lucas 9, por favor. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Esta frase, mis hermanos, es una frase muy fuerte. Jesús les dio instrucción a los 12 discípulos, pero la última instrucción la hace previendo y cuidando hasta el más mínimo detalle, entendiendo que en el corazón de los hombres hay dureza, pecado y maldad. Jesús les advirtió que no faltaría quienes los rechazarían. No faltaría quienes lo rechazaran y tal vez de una mala manera. Por lo tanto, Jesús les dice qué es lo que deben de hacer ante tales circunstancias. Vamos a dividir este versículo en 2 partes para un mejor entendimiento. La primera parte del versículo dice: y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad. Es decir, que cuando en alguna ciudad o poblado no recibían a los discípulos, no los estaban rechazando a ellos. Ellos solo estaban en representación. En realidad, estaban rechazando a aquel que los envió, a Jesús mismo. Y rechazar al Señor Jesús tiene muy graves consecuencias. Mire, busque por favor Mateo 10:14, y mientras lo busca, quiero decirle que rechazar al Señor Jesús tiene graves consecuencias porque es algo similar a lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra. Mateo 10:14 dice:
Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad o casa y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Yo al leer estos textos me doy cuenta de que la repercusión de rechazar a Jesús es muy fuerte. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego del cielo a causa de la maldad de sus moradores. Y Jesús les está diciendo que el castigo de los que rechazan las buenas nuevas será mayor que el de esas ciudades que fueron destruidas sin haber oído el mensaje de la salvación. Por lo tanto, cuando Jesús les dice salgan de esta casa o de esa ciudad, es porque el tiempo es demasiado valioso para invertirlo en aquellos que se han endurecido contra la verdad y que algún día el castigo vendrá sobre ellos. Ahora vamos a la segunda parte del versículo de Lucas 9:5, donde Jesús dice, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Para los judíos, sacudir el polvo de los pies tenía una profunda y arraigada implicación cultural. Los judíos, todos aquellos que se sentían piadosos, sacudían el polvo de su ropa, pero principalmente de sus pies después de pasar por ciudades gentiles. Según ellos, según estos judíos piadosos, lo hacían para mostrar su separación de las prácticas de los seguidores de ídolos, como un gesto simbólico de quitarse de encima las influencias paganas que podían contaminar su vida. Pero este acto de sacudirse el polvo se convirtió en una señal de rechazo, en una señal de desprecio. Los judíos lo hacían con una intención de agredir, de ofender, de humillar a los demás pueblos. Ellos se sacudían el polvo de una manera exagerada frente a gentiles y samaritanos. Pero aquí hay algo interesante. Los sucesos aquí narrados no involucran una interacción entre judíos y gentiles, porque todos en la historia son judíos. Los discípulos eran judíos que habían sido enviados a predicar al pueblo judío, a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, ¿qué implicaba la instrucción de Jesús? La instrucción, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ponga mucha atención, por favor. Si los discípulos se sacudían el polvo de una ciudad judía, ellos estaban mostrando su separación de los mismos judíos, separación de su pueblo, de todos aquellos que rechazaron al Mesías. Esto implicaba que en este lugar tal vez ya no tendrían otra oportunidad de recibir nuevamente el Evangelio. Y Jesús se los dijo de otra forma en una sorprendente parábola. Le pido por favor que me acompañe a Mateo, capítulo 7, versículo 6. Espero que ahí en su casa usted ya lo tenga. Vamos a leerlo. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La expresión, mis hermanos, no des lo santo a los perros, habla de no darle a esos animales, que en ese tiempo eran salvajes, lo que había sido ofrecido en sacrificio a Dios. En otras palabras, arrojar a estos animales, a los perros, la carne ofrecida en el altar, significaba un acto en extremo blasfemo, un acto en extremo profano, por lo tanto, era impensable. Lo mismo, e igual de insensato, era lanzar las perlas a los cerdos. Esto significaba un acto irracional, porque los perros no aprecian lo que es santo y los cerdos no aprecian lo que es valioso. En esta parábola, los perros y los cerdos representan a todos aquellos quienes de manera permanente, obstinada, rechazan el Evangelio y desprecian a Jesús. Pero los discípulos se han de haber sorprendido de gran manera cuando conocieron la identidad de esos perros y de estos cerdos, pues no eran los gentiles, no eran los paganos e impíos, sino que eran el mismo pueblo judío. A ellos los estaba enviando Jesús. Y seguramente quienes rechazarían las perlas de gran precio serían los más ultrarreligiosos judíos. Los discípulos, al sacudirse los pies delante de quienes los rechazaron, delante de su pueblo, de los judíos, les estaban dando una advertencia adicional. Esa que llegaría al final de los tiempos, de que algún día enfrentarían un juicio si es que no se arrepentían.
Y esto de sacudirse los pies en realidad era un acto de misericordia por parte de Jesús, pues aún en este detalle le seguían dando oportunidad a que ellos entendieran, a que se arrepintieran. Mis hermanos, todo esto es una lección muy importante para nosotros. Jesús nos dice que usted y yo, como cristianos, como sus seguidores, debemos de aprender a tener discernimiento y que no debemos de entregar cosas santas y valiosas a personas impuras o impías. Es decir, que una vez que hemos compartido el Evangelio, que hemos dicho todo, es una pérdida de tiempo tratar de enseñar conceptos santos a personas que definitivamente no quieren escuchar y que siempre estarán despreciando todo lo que les digamos. Es evidente que no debemos por ningún motivo dejar de predicar la palabra de Dios a los que no creen, pero por otro lado, debemos de ser sabios y de discernir qué es lo que debemos de enseñar y a quién para no desperdiciar nuestro tiempo. Vamos hacia el final. Y con esto terminamos. Busque Lucas 9:6, por favor. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. A eso fueron enviados, a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos. Tenían potestad sobre los demonios. Los discípulos recibieron las instrucciones de Jesús, instrucciones claras, dichas de una manera sencilla, pero nadie dijo que aunque fueron dichas de una manera sencilla, fueran instrucciones fáciles. Jesús les dijo todas estas cosas a sus discípulos porque había un objetivo. Jesús estaba sentando las bases de la predicación, de las buenas nuevas a través de quienes lo seguían. Y lo que inició ese día, continúa hasta el día de hoy, cuando cualquier siervo fiel comparte su palabra. Que al final del día eso es lo importante, mis hermanos, que el mensaje, la palabra de Dios es lo importante. Es ahí donde debemos de centrar nuestra mirada, no en aquel quien la comparte. Jesús les enseñó a sus discípulos a confiar en que la provisión siempre llegaría. Esta no sería siempre una norma de austeridad, pero el Señor los estaba probando, pues esperaba de ellos fidelidad, esperaba compromiso, y que al final de la misión regresaran con una fe fortalecida. Ellos tenían que salir y predicar el arrepentimiento de pecados, predicar la salvación, y en su momento, cuando fuera necesario mostrar compasión, sanar enfermos, mostrar ante los hombres su confianza en que Dios los respaldaría. En su manera de actuar ellos mostrarían disposición, mostrarían fe, mostrarían confianza, mostrarían humildad, mostrarían esperanza. Todas esas cosas serían evidencia de que su mensaje era divino, de que venía de parte de Dios. Ahora, mis hermanos, a usted y a mí, nos toca hacer nuestra parte. Como hijos de Dios, como cristianos, también tenemos la encomienda de ir y predicar. Dios espera que presentemos a Cristo con esmero y veracidad, que demos testimonio de la verdad con nuestra vida y que al igual que los discípulos, vayamos al mundo con aquellos que no lo conocen y mostremos a Jesús. Que ellos vean en nosotros disposición, vean fe, vean confianza, contentamiento, humildad y esperanza. Y si algunos rechazan el mensaje, no nos molestemos, ni sintamos que hemos fallado, pues no es a nosotros a quien rechazan. Como los discípulos, sigamos adelante enseñando a otros el Evangelio de la manera en que nos ha sido confiado. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has confiado tu Evangelio para compartirlo a todos los que nos rodean, iniciando por nuestra casa, Señor, y las personas que tenemos cercanas. Te queremos pedir, Señor, que nos des fortaleza, que nos ayudes, Señor, a tomar buenas decisiones, que nos des discernimiento en cómo y cuándo debemos hacerlo y que tu Espíritu Santo nos guíe a hacer esas cosas, Señor. Sabemos que solamente es por ti que las podemos hacer, Señor, y queremos depender de ti en todo momento. También aprovechando las actuales circunstancias, que nos des esa oportunidad de compartírsela a las personas que están temerosas por la situación, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.